Epístola de apóstol San Pablo a los Gálatas. Sabemos que es carta, epístolas son carta, amén. Capítulo 1, verso 6 en adelante, amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún a nosotros un ángel del cielo o anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Sea maldito, ¿sí o no? La palabra anatema es maldito. Bueno, Dios bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento, yo mismo soy el director. El mensaje lo hemos titulado Corrompieron el mensaje divino. Amén. Corrompieron el mensaje divino. Por eso es que el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dios nos habla de 7 mensajeros. Y el primero de ellos a nosotros los gentiles, ¿verdad? A nosotros los gentiles fue el apóstol Pablo. Enviado, mensajero, también ángel significa mensajero. La palabra ángel significa mensajero. ¿Ve? Enviado. Dios ha enviado para nosotros los gentiles 7 ángeles. Ha enviado el cuarto Elías y ha enviado la manifestación del Hijo del Hombre. Amén. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Después de Cristo. Del 53 al 170, el apóstol Pablo. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo. Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, 170 al 312. Apocalipsis 2:12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín. 312 al 606. Apocalipsis 2:18. Escribe al ángel de la iglesia en Teatira, Colombo. 606 a 1520. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero. 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley. 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Amén. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909 y parte en 1965. Amén. Pero todo mensajero viene al final de la edad. Amén. Mensajero significa enviado. 7 ángeles ha enviado Dios para nosotros los gentiles en estos 2000 años. Dios ha enviado el cuarto Elías para nosotros los gentiles. Primer libro de Reyes 17, Elías Estivita, cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre el profeta Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y llene la tierra con maldición. El cuarto Elías fue William Mario Branham. ¿Sí o no? Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre. La manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta. Amén. Cristo en un profeta. Ve Ezequiel 33:1. Profetiza hijo de hombre. Hijo de hombre eran los profetas. Amén. Por eso Pablo, el primer mensajero, dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Amén. Entonces, corrompieron
el mensaje divino. Ya cuando Pablo, ¿quién traía el mensaje divino? Pablo. El divino es espiritual. ¿A quién había enviado Dios? A Pablo. ¿Ve? ¿Quién era el mensajero de la edad de Éfeso? Pablo. ¿Ve? Enviado de Dios. Por eso en San Juan 6:29 dice: la obra de Dios es que creáis en el que Dios ha enviado. Amén. Entonces, corrompieron el mensaje divino. ¿Quién lo corrompe? Los mismos llamados cristianos. Los mismos llamados cristianos corrompen. ¿Por qué? ¿Por falta de qué? De revelación. Amén. Vamos a Hebreos, el primer mensajero del apóstol Pablo. Hebreos capítulo 5, desde el verso 11. Dice: advertencia contra la apostasía. Pablo dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardo para oír, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. Pablo, ¿cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en discernimiento del bien y del mal. Amén. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto éramos, si Dios en verdad lo permite. Pero es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron hechos participantes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Amén. ¿Crucificando qué? La palabra. Amén. Gustaron del don de Dios. ¿Ve? Entonces, corrompieron el mensaje divino. ¿Quién corrompe el mensaje divino? Los mismos llamados cristianos. Los mismos llamados. No es otro que corrompe. ¿Ve? No es otro que corrompe el mensaje divino. Los mismos llamados cristianos. ¿Por falta de qué? Por falta de revelación. Por falta de revelación se desvían. ¿Ve? Se desvían porque no tienen revelación. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Mateo 11, 25, 26, 27. Te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amén. Es una revelación desde Génesis hasta Apocalipsis. El hermano Braja dice en la edad, nosotros amamos la revelación. Amén. La novia ama la revelación. Corrompieron el mensaje divino. ¿Ven quiénes son los que corrompen el mensaje divino? Los mismos llamados cristianos son los que corrompen. Por eso en Mateo 24, 24 dice: serán tan parecidos que engañarán, si fuere posible aún, los escogidos. Amén. Entonces la Biblia, verdad, única y exclusivamente por revelación. 7 mensajeros Dios ha enviado y cada uno de ellos difería en mensaje, no era el mismo Cristo. Sabemos que era el mismo Cristo en cada uno de los mensajeros, no era otro. Pero difería porque Dios abre las edades con un profeta que fue Pablo y cierra las edades con un profeta que fue el hermano Braja. ¿Ven? Los demás fueron
reformadores, no tuvieron el nivel espiritual que tuvo Pablo y que tuvo William Marion Branham. No tuvieron el mismo nivel, porque ellos fueron vindicados bíblicamente. Cada uno de los mensajeros fue vindicado bíblicamente, no podemos negar eso, pero hubo diferencia de ellos diferían en la enseñanza. Porque el hermano Braja dice la unción de León, que Apocalipsis 4:7, las 4 unciones, la unción de León Pablo, la unción del güey Colombo, o sea que las primeras 3 edades tuvieron la unción de León, ¿verdad? Después la cuarta edad, la unción del güey, que fue Colombo, la edad del curatismo. Y la unción del hombre Martín Lutero, hasta la edad de la Odisea, ¿verdad? El hermano Braja habla de que la unción del hombre Martín Lutero es reformadores. Pero la unción del águila, ¿verdad? La trajo William Marion Branham, ¿sí o no? ¿Ve? Y la unción del águila, ¿verdad? Águilas volando, como dice Apocalipsis 4:7, la unción del águila y águilas volando, ¿verdad? Singular en un profeta, singular. Los hermanos, ¿verdad? Muchos hermanos se confunden y dicen, hermano, usted le está dando culminación final a la voz de aclamación. Digo, no, hermano, es que la voz de aclamación en sí no era el hermano Braja, era Cristo en el hermano Braja. La voz de arcángel en sí no es el hombre, no es el ministerio quíntuplo, la novia. La voz de arcángel es Cristo en un cuerpo místico. Yo en ningún momento he dicho que la voz de aclamación, ¿verdad? En ningún momento yo lo he dicho que la voz de aclamación, para muchos hermanos, como ellos dicen, no, usted le está dando culminación a la voz de aclamación. No, yo le digo, no, ve, hermano, cuando Dios, ¿verdad? Cuando Dios levanta el cuerpo singular, que era un profeta, que da la voz de aclamación, ese mensaje no era del hermano Braja, ese mensaje es Cristo. Ese mensaje es Cristo, la voz de aclamación es Cristo era un profeta. Pero ahora la voz de arcángel que es Cristo en un cuerpo místico. Es la continuación. Pero ya no se le dice voz de aclamación, se le dice voz de arcángel, porque es Cristo. Es Cristo en un cuerpo místico. Y eso lo dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo. Pablo dice en Efesios 4:11-12, ¿verdad? Pablo dice, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otro evangelista, a otro pastor y a otro maestro, para la perfección de los santos, para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es la continuación de Cristo. Primero de Tesalonicenses es el mismo Cristo, no es otro. El mismo Señor con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Amén. Ya explicamos que Dios, oigan esto, Dios, y el mismo hermano Braja lo dijo, el hermano Braja dice, Dios se lleva al hombre. Dios se lleva al hombre, pero el espíritu queda. O sea, la unción del águila quedó ¿en quién? En la esposa del Cordero. Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Sepan que no es obligado, ¿no? Porque dice el que quiera. ¿Ven? Entonces lo que debemos entender es que la voz de aclamación era Cristo en un profeta. Dios se lleva ese cuerpo, ya no es voz de aclamación, ya es voz de arcángel, ya es un cuerpo místico, ayer un cuerpo singular. Todas las escrituras, Malaquías 4:5, William Marion Branham, Apocalipsis 17, William Marion Branham, Apocalipsis 3:14, William Marion Branham, Apocalipsis 18:4, William Marion Branham, Apocalipsis 17:1, William Marion Branham, Apocalipsis 22:9, William Marion Branham. Toda la escritura, Mateo 17:11, William Marion Branham, Malaquías 4:5, William Marion Branham, Malaquías 4:5 es William Marion Branham,
Malaquías 4:6 es la novia, dice, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Ya eso no es William Branham, eso es volviendo el mensaje a quién, a la nube. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Que Eliasir, Génesis 24, Dios lo comisiona para que busque una novia para su hijo Isaac. El hermano Branham es comisionado, el séptimo mensajero, busca una novia, trae un mensaje, ¿verdad? Se lo da a Rebeca ese mensaje. Ya cuando Eliasir, ¿verdad?, se lo entrega a Isaac, ya no es voz de aclamación. La voz de aclamación era Cristo en un profeta. Tenemos Mateo 10:41. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición del profeta recibirá. Amos 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Mateo 10:41, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición del profeta recibirá. ¿Sí o no? Hemos recibido la bendición. Rebeca recibe la bendición. Rebeca obedece al mensajero. Rebeca obedece al enviado. Él le trae las cartas, le trae el mensaje, ¿sí o no? Pero Rebeca le obedece y Rebeca se va. Pero ¿con quién es que tiene intimidad Rebeca? Con Isaac. Eliasir sale de la escena, entra Isaac. Es el tiempo. Por eso el hermano Branham predicó la unión invisible de Cristo y su novia. ¿Por qué el hermano Branham la llamaba novia? Porque él era el mensajero. El hermano Branham no podía decir esposa. Y sin embargo, vemos escritura donde el tercer Elías, ¿verdad?, ahí en San Juan 3:27, dice: no puede recibir nada del hombre sino el heredado del cielo. Yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo. Y el amigo se oye, el amigo se goza, dice, el amigo se goza cuando oye la voz del esposo. ¿Quién era el amigo? Eliasir. ¿Quién era el amigo? William Branham, ¿sí o no? Se gozó. Pero, ¿qué dice él? Es necesario que yo mengue. ¿Quién era él? El tercer Elías. ¿Quién era él? La voz de aclamación. Isaías 43, voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. Voz que clama, voz de aclamación. Prepara el camino a Jehová. Cuando Juan vio, ¿verdad?, al Señor Jesús, le dijo a sus discípulos: seguirle a él. ¿Le obedecieron? Algunos lo obedecieron, otros no. Porque si no, hoy no existieran iglesias bautistas. Iglesia bautista. ¿Por qué se llama iglesia bautista? Porque se quedaron mirando el mensaje de ¿quién? De Juan el Bautista. ¿Sí o no? ¿Por qué mucho? Bueno, el Señor Jesucristo vino a la escena? Eso está en San Juan 5:46-47. Los escribas, los fariseos, los saduceos, los armenios, las religiones de ese día, ¿qué dijeron? Nosotros creemos a Moisés. ¿Qué dijo el Señor? Si creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque Moisés escribió de mí. Se repite la historia. ¿Quién escribió la voz ¿qué escribió la voz de aclamación? ¿Qué escribió la voz de aclamación? Un mensaje. Esa era la voz de aclamación. ¿Para quién? Para la novia. Ahora, ya no es el profeta, ya es la voz de arcángel, que es Cristo en su amada, con su amada. ¿Sí o no? Entonces, la pregunta es esa, porque el hermano dice, porque usted dice que la voz de aclamación terminó en 1900, porque usted dice que la voz de aclamación terminó en 1965. Yo digo, bueno, hermano, porque en 1965 el cuerpo donde moraba la voz de aclamación, que era Cristo, porque no era otro más, era Cristo. El cuerpo donde él moraba, ¿verdad? El cuerpo singular en un profeta, Dios se lo lleva en 1965. Ya, ¿verdad? Esa voz de aclamación, Dios se la lleva, ya no es voz de aclamación. ¿Por qué no es voz de aclamación? Si es voz de aclamación porque el mensaje continúa, no. No es voz de aclamación porque es Cristo, ya Cristo entra, ya hay otra voz, que es la misma voz, porque Apocalipsis, hemos dicho que Apocalipsis 10:1, al 7 era Cristo en un profeta. Apocalipsis 10:8 al 11 es Cristo en la novia. ¿Sí o no?
El libro que se comió el hermano Braz se lo está comiendo la novia. Es el mismo libro. ¿Y quién es ese libro? Cristo. Cristo es el mismo libro. Apocalipsis 13:8 dice: adoraron a la bestia, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora, Dios no habita en cuerpo muerto. Dios siempre pasaba, lo vemos en todas las edades, ¿verdad? Vemos a Cristo diferir, como dice el hermano Braz, cambiando de máscara. ¿Ves? Cambiando de máscara, pero era el mismo Cristo. Ahora, cada quien trae una unción. 4 unciones en 7 edades. 4 unciones en 7 sellos. 4 unciones en 7 truenos. 7 copas, 7 plagas. 7 ángeles, 7 iglesias, 7 reyes, 7 ojos, 7 lámparas. 7 consumación. Amén. 7 consumación. No hay más edades, no hay más edades. Ah, que ustedes están diciendo que hay otra edad. No, nosotros no estamos diciendo que hay otra edad. El tiempo. Edad significa tiempo. Este tiempo, Dios, a través de su santo profeta, a través de la voz de aclamación, Dios la llamó la edad de la novia, la edad eterna, la edad del águila, la edad de la palabra, la edad dorada, ¿sí o no? ¿Ve? La edad, el hermano dice, la edad del astronauta en cuenta regresiva. Eso no somos nosotros que estamos diciendo, es un profeta. Nosotros estamos repitiendo lo que dice el hermano Braz, ¿sí o no? Que es la voz de aclamación. Ahora nosotros ya no estamos mirando a la voz de aclamación. Ya sí se fue en 1965. ¿A quién tenemos que mirar? A Isaac. ¿Y quién es Isaac? ¿Y quién es la voz de aclamación? Porque la voz de aclamación y la voz de arcángel es el mismo Señor de Jesucristo. Lo que es que en 1965 Dios cambia de un cuerpo singular a un cuerpo plural. Amén. Eso es lo que hace Dios, se cambia de máscara, pero sigue siendo Cristo. Amén. No es otro mensaje, no lo estamos adelantando, como hemos dicho, ¿verdad? Que muchos hermanos creen que ya los muertos en Cristo resucitaron, ya el hundimiento de California de 30 a 40 días, nuestro cuerpo ha sido transformado. No estamos diciendo eso. Dios nos libre de todo eso. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que la voz de arcángel entra en la novia, ¿verdad? Entra la esposa en 1965. Amén. Ahora, Dios nunca habita en cuerpos muertos, Dios habita en cuerpos vivos, igual que el diablo. El hermano Braz dice, Apocalipsis 17:8, el que era y no es, el que era y no es, dice el hermano Braz, esa es la sucesión de los papas. Muere un papa, que otro papa, muere un papa, que otro papa, dice el hermano Braz. El hombre muere, pero el espíritu queda. ¿El espíritu de qué? El espíritu del anticristo. ¿Sí o no? El espíritu del anticristo queda, y hay muchos anticristos. La cabeza del anticristo está en Roma, que es el papa, pero después del papa vienen millones de anticristos. Después anticristo es antipalabra, porque Cristo es la palabra. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí o no? Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿sí o no? Entonces, en Gálatas 1:6-8, Pablo dice, no es que hay otro evangelio, sino que hay muchos que lo han venido a perder. Si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito. Porque Pablo pone una maldición, porque él fue el primer mensajero. ¿Ve? Si ahora nosotros, ¿de dónde son los ángeles caídos? ¿De dónde vienen? Del cielo. ¿Y qué son ángeles caídos? Predicadores que están predicando la Biblia, pero son ángeles caídos, ¿sí o no? Entonces, lo que quiero que entiendan es que, como dice el hermano Braz, Dios es una continuidad. Dios siempre en los mensajeros era singular. Pablo singular. Pero Pablo trae un mensaje. Creo que Pablo parte en el 63, imagínense, y le da de Efesios del 53 al 170. Pablo no duró todo eso, pero ¿dónde estaba Dios en ese tiempo que Pablo partió? Creo que Pablo partió en el 63, imagínense. Y el mensaje dura hasta el 170. ¿Dónde estaba ese mensaje? En un cuerpo místico. Después aparece Irineo, pasa otra vez a singular. ¿Verdad? Se va Irineo, pasa a plural. Se va Martín, se va Irineo, llega Martín, pasa otra vez a un cuerpo singular. Se va Martín, entra en un cuerpo plural.
Se va Martín, entra Colombo, entra en un cuerpo singular. Muere Colombo, pasa a un cuerpo místico, cuerpo misterio. Y el de Colombo fue más largo, casi duraba los 1000 años, ¿sabe usted eso? Casi duraba el milenio, desde el 606 a 1520. Casi duraba los 1000 años. ¿Dónde estaba Cristo? En ese tiempo, en un cuerpo místico, ¿sí o no? Le da el oscurantismo. Cuando Colombo se va, ¿quiénes son los que matan en las cruzadas, en los concilios romanos? Era el cuerpo místico. Ya Colombo ya tenía años que había salido de la escena, ¿sí o no? Dios estaba en un cuerpo místico. El hermano Braja dice, la unción que había era la unción del buey, sacrificio. Mataban a las cristianas, les rajaban, les sacaban los fetos, le cortaban los senos, morían desangradas, se los tiraban a los leones, a los tigres, en los concilios de Roma, ¿sí o no? Aparece Martín Lutero, pasa a Cristo otra vez a un cuerpo singular. Se va Martín Lutero, pasa a un cuerpo plural. Llega Wesley, pasa a un cuerpo singular. Se va Wesley, queda en un cuerpo místico, misterio. Llega el hermano Brown, se va Wesley, del tiempo de Wesley, del 750. Wesley no duró todo ese tiempo. 1906 dura la de Filadelfia. Estaba en un cuerpo místico, pasó a un cuerpo singular. Aparece William Mario Braja, ¿sí o no? Singular. William Mario Braja es voz de aclamación. Es el cuarto líder de la manifestación del Hijo del Hombre. ¿Sí o no? Se va William Braja, ¿a dónde aparece? Si después de los 7 mensajeros no hay un mensajero. No hay octavo mensajero. No entra William Soto Santiago, no entra Félix Cocú, no entra José Brand, nadie entra ahí. Octavo no existe, 7 mensajeros, bíblico. ¿Quién es el octavo? Nuestro Señor Jesucristo. Se dejó fotografiar, ¿sí o no? Ya bíblicamente para nosotros gentiles no hay mensajero singular. Entra el ministerio quíntuple plural. Efesios 4:11, el mismo Dios constituyó a uno apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y a otro maestro, ¿sí o no? Ya es singular, ya no entra más plural. Ya es un cuerpo singular, ya es la novia, ¿sí o no? El diablo tiene el diablo tiene un cuerpo aquí. ¿Sí o no? Natural, vamos, cuando se va Juan a aparecer nuestro Señor Jesucristo, pero ¿en qué cuerpo estaba el diablo? En Judas. ¿Qué era Judas? Un apóstol. Por eso hemos titulado el mensaje "Corrompieron el mensaje divino". ¿Quién lo corrompió? Cuando el mismo Señor Jesucristo estuvo aquí, ¿quién estaba ahí? ¿No era el mismo diablo? ¿Con quién andaba? ¿Con quién andaba el día de Judas? ¿No era con el mismo Señor Jesucristo? ¿Que era Judas un predicador? ¿Que era Jesucristo un predicador? Ambos eran predicadores, ¿sí o no? Uno era Dios y el otro era el diablo. San Juan 6:70. No escogí yo a vosotros dos si uno de vosotros es diablo. ¿Quién era ese? Judas Iscariote. Amén. ¿Ves? El diablo tiene una novia. Apocalipsis 17:5, la gran ramera. Esa es la novia del diablo. ¿Ves? Y es singular también, pasar plural, porque el diablo, la gran ramera, no sé qué es la Iglesia Católica, dice la madre de la ramera. ¿Ves? ¿Quiénes son las hijas? Metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, testigo de Jehová, mormones, y etcétera, etcétera. Son hijas de la Iglesia Católica. Recuerden esto, Dios nunca habita en cuerpos muertos, y el diablo tampoco. Sepan eso. Dios habitaba en un cuerpo allá en Génesis, en el principio. ¿Quién? En su hijo Adán. En su hijo Adán, ese fue el primer cuerpo que Dios habitaba, en ese cuerpo. Después Dios habita ¿quién? En Abel. Pero el diablo estaba habitando ¿a dónde? ¿Ah? ¿A dónde estaba el diablo? Primero, ¿a dónde habitó el diablo? En la serpiente. Amén. Que no es el ofidio ese que llamamos culebra. El hermano Braja dice, en la simiente de la serpiente, el hermano Braja dice, la serpiente era un hombre. Así lo dice el hermano Braja. En otra parte dice, era el ser más parecido a un hombre, pero en la simiente de la serpiente dice, era un hombre. ¿Ve? Entonces, lo único que no tiene era alma. Ahí habitaba ¿quién? El diablo.
Dice el hermano Raja, el diablo habita en la serpiente. Engañó a quién, a la iglesia. ¿Quién era la iglesia? Adán femenino. Génesis 5:2, ambos se llamaban Adán, ¿sí o no? Corrompieron el mensaje divino. Entonces, cuando Jesucristo apareció en escena, que era la voz de arcángel, Jesucristo era la voz de arcángel. Juan era la voz de aclamación. ¿Ve? Jesucristo dijo seguirle a él. Obedecieron a Juan, obedecieron. Se quedaron bautistas, hasta el día de hoy hay bautistas. Isaías 45:22 dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sé salvo, porque no hay otro Dios. Amén. Pablo dice en Hebreos 10:1, Pablo dice, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Pero eso tiene que ser Dios revelándose. Porque si le pasó el primer mensajero, Saulo, Hechos 9:4, Dios lo tuvo que revolcar. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿sí o no? Primer mensajero a nosotros gentiles andaba persiguiendo a quién, a Jesucristo, ¿sí o no? Era una simiente, Dios lo revolcó, le pasó y le dijo, ya no me vas a perseguir, ya vas a ser un perseguido, ¿sí o no? Eso es lo que hace la diferencia de la revelación. Cuando no tenía revelación, él perseguía al cuerpo, porque era el cuerpo místico allá también, ¿sí o no? Después que Jesucristo se va, ¿dónde cayó? Él era singular, Cristo singular. Pero después, ¿a dónde cae? En un cuerpo plural, cayó en Pentecostés, ¿sí o no? 120 personas, de singular pasa a plural. Ya no hay más singular. Ya después de las 7 edades entra el ser eterno en un cuerpo místico. Amén. La continuación, dice el hermano Bra. La continuación de los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles va a estar en una novia. ¿Sí o no? Pero se tiene que ser Dios mostrándose. ¿Por qué? Porque hay hermanos que dicen, es inaceptable. No se puede aceptar que estamos en la voz de arcángel. Jamás se puede aceptar. Y yo los entiendo. Porque cuando yo no lo veía, yo también decía eso. Es la gracia y la misericordia de Dios que uno ve una cosa y gloria a Dios que ya lo veo. Gracias, Señor. Perdóname, ¿sí o no? Tenemos que ser como David. David dijo en el Salmo 51:5, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Están siempre delante de mí, ¿sí o no? Entonces, ellos diferían los mensajes de Pablo y Irineo, no eran el mismo, eran diferentes. Porque fe, Pablo, ¿qué fe? Revelación, ¿sí o no? ¿Qué era Irineo? Virtud, ¿sí o no? ¿Tenemos la estatura de un varón? Perfecto, diferir, virtud. Martín, ciencia. Colombo, templanza. Martín Lutero, paciencia. Juan Wesley, temor de Dios. La Odisea, amor fraternal. Pero ¿qué viene después? La piedra de corona. ¿Y quién es la piedra de corona? Cristo es la piedra de corona. ¿Bajó o no bajó? Cristo. ¿Qué bajar? Descender. Apocalipsis 10:1, y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. Bajar es descender. ¿Quién es la piedra de corona? Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros edificadores. Bajó espiritualmente. Bajó en 1963. Amén. Se dejó fotografiar. El rostro número 8. Después de 7 más 1, 8. Entra el ser eterno en 3 etapas. Voz de aclamación en un profeta. Voz de arcángel en una novia. ¿Sí o no? Pero vemos la voz de arcángel al final. No estamos negando eso. Ojo con eso. Tampoco estamos negando eso. No estamos negando que falta los muertos en Cristo resucitarán primero. No estamos negando que estos cuerpos tienen que ser transformados. No estamos negando de 30 a 40 de aquí. No estamos negando que tiene que haber una apertura. Todo eso lo dijo la voz de aclamación. ¿Quién era la voz de aclamación? Cristo en un profeta.
¿Sí o no? Amén. ¿Qué está haciendo la voz de arcángel? Que es el mismo Cristo confirmando lo que dijo la voz de aclamación, porque dice el mismo Señor, no es otro, es el mismo mensaje, el mismo Cristo. Pero ya Cristo, cuando Juan, ¿verdad? Cristo parece en escena también era singular, pero se va Cristo, ¿a dónde se derrama? En 120 personas, ¿sí o no? No se derrama en un cuerpo singular, pasa a un cuerpo plural. Es Cristo. Pentecostés, 120 hombres. Después aparece Pablo, Cristo pasa a un cuerpo singular, deja el cuerpo plural, deja el cuerpo místico y pasa otra vez a qué. ¿Por qué? Porque ellos diferían en el mensaje. Pablo, fe, Ireneo, virtud, Martín, ciencia o conocimiento. Colombo, ¿qué es Colombo? ¿Lo están viendo? Colombo, templanza. Martín Lutero, paciencia. Wesley, temor de Dios. La Odisea, amor fraternal, ¿sí o no? Pero Dios no se quedó ahí. Dice, después de las 7 edades que está ahí el Espíritu Santo. Y después del Espíritu Santo que viene la piedra de corona. Esa piedra de corona descendió en 1963, ¿sí o no? Espiritualmente, por eso Pablo dice en 1 Corintios 2:14, dice el hombre natural, el hombre bestia, el hombre animal no percibe las cosas de Dios porque para él son locura. Hay que definir las cosas espiritualmente. Amén. Corrompieron el mensaje divino. ¿Quién lo corrompe? 1 Timoteo 4. ¿Quién corrompe el mensaje divino? Los que tuvieron el don de Dios, los que gustaron el don de Dios, ¿sí o no? 1 Timoteo capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Amén. ¿Quiénes son estos predicadores? ¿Quiénes son estos ángeles caídos? ¿Ve? Ángeles caídos. Gustaron del don de Dios. Predican la palabra. Pero ¿quiénes son? Son hombres. Bueno, estos espíritus ahorita han pasado a mujeres, porque ahorita hay mujeres apóstoles, mujeres profetas, mujeres. Eso lo dice el hermano Braz. El hermano Braz dice la edad de la Odisea también significa el derecho de la mujer de lo natural. Tenemos mujeres presidentas, mujeres gobernadoras, mujeres alcaldes, mujeres diputadas, mujeres jueces, mujeres generales, mujeres coroneles, mujeres policías, mujeres, todo el derecho de la mujer. ¿Sí o no? Pero ya sabemos que mujer significa ¿qué? ¿Qué muere la Biblia? Iglesia. ¿Ve? Mujer significa, mira, el hermano Braz dice, ¿usted quiere ver cómo está la iglesia? Mire cómo se comportan las mujeres. ¿En qué condición está la mujer y en qué condición está la iglesia? Ahora, las hijas de Dios obedecerán la palabra. Amén. ¿Sí o no? Las hijas de Dios obedecerán la palabra. Los derechos de la mujer, pero eso no quiere decir que deje de ser la edad de la Odisea. Como muchos hermanos dicen, ¿verdad? Dicen, no, la edad de la Odisea es el cosmos, el mundo, es la empresa. El hermano Braja no dijo eso. El hermano Braja dice, la edad de la Odisea es la organización pentecostal. Amén. Eso, hermanos que se ve, dice, hermano, pero es que no pudo haber terminado la voz de aclamación en 1965. Es que es el mismo Cristo. Y mientras que un hermano o hermana no vea la voz de arcángel, todavía sigue en voz de aclamación, sigue mirando a él y así. No puede estar mirando a Isaac, está mirándole así, que trajo el mensaje. Amén. Y ojo con esto, no le estamos quitando mérito. En ningún momento no le estamos quitando mérito a William Mario Branham, en ningún momento. ¿Por qué? Porque Dios lo usó grandemente. ¿Sí o no? Dios, si Dios no envía al hermano Branham, usted y yo no creyéramos este mensaje. ¿Sí o no? Pero no que le están quitando que el mensaje que hermano te está diciendo que la voz de aclamación continúa en muchos hermanos mientras que no vea la voz de arcángel. Mientras que Rebeca no vea que la novia, figura la novia Rebeca, mientras que Rebeca no vea a Isaac, todavía sigue con él así. ¿Sí o no?
porque ya sigue viajando con ella así, quiere el mensaje, quiere el nacimiento de la serpiente, Dios es uno, el bautismo bíblico, todo eso. Pero no quieren ver el libro por fuera, porque Apocalipsis 5, el hermano Abraham dice, el libro por dentro, Dios es uno, el bautismo bíblico, la simiente de la serpiente, todo eso es el libro por dentro. El libro por fuera son cosas más profundas. ¿Qué es el libro por fuera? Los 7 sellos. Por eso el hermano Abraham dice en la página 7, párrafo 23, la fiesta de la trompeta, dice, cuando Dios me reveló los 7 sellos, la Biblia se me hizo un libro nuevo. Amén. Amén. No estamos negando, ojo con eso, no quiero que como tampoco pongan palabras en mi boca, porque yo nunca he dicho que la voz, vuelvo y repito, si alguien me pregunta, hermano Melvin, la edad de Saldi, que sabemos que la edad de Saldi son los luteranos, así lo dijo el hermano Bran, que busca luterano en la Biblia no lo va a conseguir, pero Dios trajo un profeta y dijo, la edad de Saldi son los luteranos, ¿sí o no? Los luteranos están vivos, físicamente están ahí. Todavía hay luteranos. No hace mucho el hermano se encontró con un hermano luterano en el bus y el hermano dijo, mire, usted no ha escuchado el mensaje de Dios, envió un hombre para este tiempo. ¿Cómo se llamó? El hermano dice, ven, me va a hablar del hermano Bran. Martín Lutero. Imagínense. 1520 está el mensaje de Martín Lutero. Todavía hay luteranos. Así como todavía quedaron bautistas, todavía también hay luteranos. Todavía hay metodistas, porque hermano, aquí son los metodistas, los de Filadelfia, Juan Güey. ¿Quiénes son la Odisea? Hermano, dice la Odisea es la organización pentecostal. ¿Sí o no? En lo natural, los derechos de la gente, en lo natural, los derechos de las mujeres, en lo natural, pues eso no es natural. Pero estamos hablando de lo espiritual. El hermano Braja dice, lo espiritual es la organización pentecostal. Está ciega, pobre y desnuda. Y lo peor es que no lo sabe. Apocalipsis 3:17, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces es la continuidad, es el mismo Cristo, es el mismo mensaje. Lo que nos cuesta aceptar es que sea voz de arcángel. Ahí el hermano le cuesta, se dice, no. Sigue siendo voz de aclamación. Sigue siendo de así. Hermano, ya es tiempo de Isaías. Entonces, no, hermano, no diga eso, hermano. Eso reprenda al diablo. Hasta reprenden a uno. Porque no hay, todavía Dios no se lo ha mostrado. Llegará el tiempo, si una simiente de Dios, Dios se lo muestra. Dios se lo muestra, Dios a sus hijos le va a mostrar todo. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir del alma, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Él es la resurrección. Él es la resurrección. ¿Quién es la resurrección? Cristo. ¿Sí o no? Amén. Cristo es la resurrección. Pero nos cuesta irnos ahí. No, hermano, diga eso. Reprenda al diablo, hermano. No diga eso, hermano. Pero ¿cómo no lo voy a decir si Dios me lo dio? No diga, hermano, diga voz de aclamación, no diga voz de arcángel. Tiene que ser Dios. Ojo con esto, no lo decimos para ser más glorioso ni para tener más revelación que nadie. Dios nos libre de esos espíritus. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Yo no veía la voz de acá. Yo decía, no, estamos en la voz de aclamación. Pero Dios me lo muestra y yo tengo que decir ahora que estamos en cielo. Segunda de Timoteo 3:1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, álvaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, impacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué es piedad? Cristo. Tendrán apariencia de cristianos, pero negarán la eficacia de ella. A esto evitar, porque estos son los que se meten en la casa y llevan cautiva a la mujercilla cargada de pecado. ¿Qué son mujercillas? La iglesia, mujeres cargadas de qué? De pecado, ¿sí o no?
hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios. Los hay en la Iglesia Católica, los hay en la denominación y los hay dentro de este mensaje. No se humillan ante Dios. No, eso no es así, hermano. No, eso no es así. No diga eso. Ya eso, hermano, si Dios me lo mostró, yo tengo que decir. Pobre de mí. Yo diría como dijo el hermano Braja, pobre de mí, pues yo prefiero irme a mis hermanos y no a mi Señor. ¿Por qué? Porque si Dios le da algo, uno tiene que decir. Amén. Que no haya nada que lo crea, no importa. El hermano Braja dice, yo prefiero beber agua de un río y comer galletas saladas, pero decir la verdad. Lo que Dios nos muestra tenemos que decir. ¿Sí o no? En Gálatas ahí Pablo dice, leímos Gálatas 1:8, vamos así, hay 9, ¿no? Vamos a darle el 10, para que veamos lo que dice el primer mensajero. ¿Verdad? El verso 10, 1:10. Oigan esto. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Isaías 54:13. Todos los hijos de Jehová serán enseñados ¿por quién? Por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. San Juan 6:45. San Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Amén. Dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Amén. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Quién está enseñándole a usted a mí? El Espíritu Santo. San Juan 14:26. San Juan 14:26. Mas el Consolador del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. Amén. Todo lo que Él dicho a través de qué, de voz de aclamación. ¿Nos recordará qué? Todo lo que Él dicho a través de qué, de voz de aclamación. ¿Sí o no? A través de voz de aclamación, Dios nos mandó un mensaje. ¿Sí o no? Sale de la escena San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Por eso el Señor dice, todo lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. ¿Sí o no? Por eso allá nosotros creemos a Moisés. Si creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque Moisés escribió de mí. Entonces cuando aparece Isana, yo decía, no, Isana, estamos enamorados de él y así. Estamos enamorados del mensajero. ¿Sí? No del mensaje. ¿Sí? Yo no puedo identificarme con Malaquías 4:5, ese es William Marlebran. Lucas 17:30, Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 17, Apocalipsis 17:1, Apocalipsis 18:4, Apocalipsis 22:9. Esas son en Mateo 17:11. Todas esas escrituras eran para quién? William Mario Braja, ¿sí o no? Él era el profeta. Él era el profeta. ¿Sí o no? Sí. Abraham era el profeta. Sara la profecía. Isaac era el profeta. Rebeca era la profecía. Isaías era el profeta. María era la profecía. ¿Sí o no? Pero siempre se ve es el profeta. No se ve la profecía. Y nosotros somos un pueblo con percepción profética, porque hemos aceptado la voz de aclamación. Segunda de Pedro 1:19, tenemos la palabra más profética.
la palabra más profética de todos los tiempos, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿sí o no? ¿Quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. Verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí o no? No se le puede dar interpretación privada a la Biblia. Dios es su propio intérprete. Cuando la palabra se cumple. Dios dijo en Génesis 1:2, sea la luz y fue la luz. ¿Sí o no? Amén. Dios dijo en Isaías 7:14, una virgen concebirá y una virgen concebirá. Dios dijo en Isaías 9:6, un niño no ha nacido sobre su hombro admirable. Padre eterno, príncipe de pasión. Dios dijo que iba a traer 5 veces el espíritu del profeta Elías, Dios lo ha traído 4 veces. Dios dijo que iba a traer la manifestación del Hijo del Hombre y Dios lo trajo. Dios dijo que iba a traer el séptimo mensajero y Dios lo trajo. Dios dice que él tiene una novia para este tiempo y él tiene una novia, una esposa. ¿Sí o no? Dios tiene una esposa para este tiempo. Amén. ¿Sí o no? Pero es inaceptable. ¿Por qué? Porque si no tenemos revelación no vamos a aceptar. Y se aceptan muchas cosas. Pero cuando Dios trae más luz, hermano Raja dice, si esta generación tardaba 50 años más, la generación que vendría tendría más luz. ¿Qué es luz? Revelación, ¿sí o no? Vamos a ver si lo tengo por aquí para leer. Aquí está. Página 135. Orden, conducta de la iglesia, volumen 1. Yo no tengo credo, sino la Biblia. Este es el credo de Dios. Y el Espíritu Santo es el intérprete de ella. Y Él la trae de una luz a otra luz. El evangelio que hoy estoy predicando, si yo viviera otros 100 años, si nosotros viviéramos, veríamos que habría más luz. Constantemente siempre viene. Amén. Amén. Antes se viajaba en carreta, tirada por bueyes. Su tatarabuelo la usaba cuando iba a visitar a su abuela. ¿Ve? Papá iba a visitar a mamá en un modelo T. Hoy casi vamos en un aeroplano de propulsión. ¿Ve? Estamos avanzando. La ciencia está avanzada. La educación está avanzada. El evangelio está avanzado. La Biblia dice, así sería. Pues dice que correrían por tierra y mar y que la ciencia se aumentaría. Así que eso es la relación. Esa es la razón que hay. Amén. Daniel 12:4. Anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Y la ciencia se aumentará. Amén. ¿Fue el libro abierto? 1963. Amén. El libro fue abierto para una novia con percepción profética. ¿Sí o no? Amén. Dice la iglesia protestante denominacionales son la imagen de la bestia, porque están denominadas exactamente igual que el catolicismo. Dios nunca ordenó que su iglesia estuviera organizada en ninguna edad, sino que Él condenó esto, ¿lo entienden? Amén. Dice, cuando trata de traer a la gente a una luz, mire esto, que si la gente tratara de llevarlo a la edad de la carreta y lo pusiera a que viajase en carreta, tirada por bueyes, usted no lo aceptaría, porque estamos viviendo en una edad mejor. Esa fue la manera para aquella edad. Si alguien tratara de decirme, la única cosa que tiene que hacer es esto, eso, yo no lo haría. Yo estoy viviendo en otra edad. Es el problema con los ministros, ellos siempre están mirando hacia atrás. Las 4 unciones siempre miran hacia adelante. Amén. Amén. Un científico francés dijo, hace menos de 300 años, que si un hombre alcanzara la velocidad terrorífica de 48 kilómetros por hora, la fuerza de gravedad lo levantarían de la tierra. 48 kilómetros por hora. Ahora, ¿cree usted que la ciencia va a prestar atención a eso hoy? Hoy en día de ninguna manera, no señor. El hombre ha alcanzado hoy velocidad de 1.448, 0,
1.609 kilómetros por hora. Algunas veces el cohete desarrolla como 2.574 kilómetros por hora. Todavía sigue adelante. Rusia tiene cohetes supersónicos. Imagínense, los radares no lo detectan. ¿Ve? Cuando el hermano Oraja decía esto, todavía esos cohetes se quedaron, como dice, atrás, adelante de los que hay ahorita. La ciencia ha llevado al hombre adelante con cosas más grandes en su mente. ¿Qué? Y esa es la única cosa que él tiene, el árbol del conocimiento. La ciencia lo ha llevado más allá de donde los ministros lo han podido llevar a él con el Espíritu de Dios, el cual es limitado. Pero esto es lo que es. La ciencia no está mirando lo que la ciencia dijo hace algunos años. La ciencia está tomando lo que ellos tienen hoy en día y se están moviendo hacia adelante por algo más. Amén. Pero usted pregunte algo y predicador y dirá, bien, veamos lo que dijo Modoy al respecto, veamos lo que dijo Wesley al respecto, dijo al respecto. A mí no me interesa lo que ellos dijeron al respecto, yo sé lo que Dios dijo al respecto para hoy en día, y esto es, y todavía estoy esperando algo más grande. Eso es la razón. Amén. Después de hermano Oraja sigue hablando de los tres espíritus inmundos a manera de rana, ¿sí o no? Apocalipsis 16:13, tres espíritus inmundos a manera de rana. ¿Por qué la rana? ¿Sabía usted que la rana nunca ve para adelante? La rana siempre mira para atrás. Siempre la rana mira para atrás, nunca mira para adelante. ¿Ve? ¿Por qué el diablo odia que digamos que estamos en la voz de Arcángel? ¿Por qué el diablo odia eso? El diablo no quiere ver que usted y yo veamos que estamos en la voz de Arcángel porque nos tiene mirando a nuestro Moisés. ¿Ven? Creemos a Moisés, creemos al hermano Oraja, pero si creyeran al hermano Oraja dice la generación que vendría, si pasaran 50 años, ya el hermano Oraja tiene 63 años que partió, ¿no? 65 al 2026, 63 años. Y el hermano Oraja, si pasaran 50 y van 63 años, todavía decimos, no, es que todavía estamos en la voz de aclamación. Es que todavía estamos en la voz de aclamación. No, eso es inaceptable, hermano. No diga eso, hermano. Tenga cuidado con ese mal espíritu. Y el hermano Oraja, ¿verdad? La voz de aclamación dijo, si la generación que, si él tarda 50 años, tendría más luz. ¿Qué es luz? Revelación. En la ciencia, ¿qué es luz? Revelación. ¿Cuántos científicos ha traído Dios? Galileo, Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking, Thomas Edison, Nicolás Alcalá, y así sucesivamente. ¿Y qué es lo científico de Dios? Lo dijo el hermano Oraja, Martín Lutero, buen científico. Wesley, es más, el hermano Oraja dijo los científicos de Dios. Así lo dice en el mensaje de cuenta regresiva. Dice Lutero fue un científico, Wesley fue un científico espiritual. Dice el hermano Oraja, ellos fueron científicos espiritual. Estamos en el tiempo del astronauta espiritual, no natural, espiritual. ¿Y dónde están los astronautas? En lugares celestiales. ¿Dónde está el astronauta? En la luna, ¿sí o no? ¿Y dónde está el astronauta espiritual? En lugares celestiales, en Cristo Jesús, ¿sí o no? Pero es inaceptable, ¿sí o no? Estamos como Saúl. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino. Mucho me dirá, Señor, no prediqué en tu nombre, no eché fuera demonio en tu nombre, no puse las manos sobre enfermos en tu nombre y sanaron. ¿Qué le va a decir Dios? Apartado de mí, obradores de iniquidad. Gustaron de donde Dios, predicaban la palabra, pero cuando Dios le quiso darse, se retractaron, se echaron para atrás. Por eso el hermano Oraja predicó un mensaje de acusación. Él dijo, yo acuso a esta generación, porque allá lo crucificaron en la carne, hoy lo crucifican como la palabra. Amén. Allá en la carne, el cuerpo, un cuerpo singular. Hoy crucifican al cuerpo místico. Amén. Amén. Que es el mismo Cristo. Nosotros es el mismo Cristo, no es otro mensaje.
Primero Tesalonicenses, el mismo Señor, no dice otro Señor, el mismo Señor con voz de aclamación en un profeta, con voz de arcángel en su esposa, en su amada, ¿sí o no? Y después Él sube acá, ¿sí o no? Pero son astronautas y los astronautas son poquiticos. Por eso el hermano Braz dice Lutero en la cuestión de transporte, en cuenta regresiva, él dice también, Lutero representó la carreta, Wesley el vehículo, los pentecostales el avión. Pero él dice el tiempo que estamos viviendo es el tiempo del astronauta espiritual. Amén. Él nos está llevando, nos está mostrando las cosas espirituales, no las cosas materiales, las cosas espirituales. Amén. Pero él dijo, lo natural tipifica lo espiritual. Amén. ¿Sí o no? Pero es inaceptable que vemos que digamos que la voz de aclamación Dios se la llevó en 1960. Es inaceptable cuando Juan dijo, es necesario que yo mengue y que él crezca. ¿Sí o no? Vuelvo y repito, así como Dios nunca ha habitado en cuerpos muertos, el diablo tampoco. El diablo en Génesis habitó en Caín. ¿Sí o no? Y vemos por toda la Biblia, en Coré, en Datar, en Abirán, en todos los que iban en contra, en todos los que le hicieron la contra a Moisés. ¿Quién era ese? El diablo. ¿Sí o no? Todos los que le hicieron la contra a los profetas, ¿quién era? El diablo. El diablo también tiene cuerpo. Cristo y anticristo, ambos vienen de Génesis, ambos andan juntos, ambos son morochos. ¿Sabía usted eso? Que ambos son morochos. El diablo y Dios. Gemelo, dijo el hermano Braz, para que no digan, no, está diciendo lo que no es porque está diciendo morocho. Y es gemelo. ¿Y qué son gemelos? No están en el mismo vientre, no se alimentan de la misma madre. ¿Ah? No vienen ambos del cielo. Apocalipsis 12:7, hubo una gran batalla en el cielo. No estuvieron ambos en Génesis. Génesis 2:9. El árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol de vida. ¿Quién era? Jesucristo, el diablo, ¿sí o no? Ambos se entrelazaban, dice el hermano Braz, las ramas se cruzaban. ¿Ven? ¿Sí o no? Pero es inaceptable. Es inaceptable. Lucas 6:46, él dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no obedecéis mi palabra? En Marcos 7:6 él dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando doctrina y mandamientos de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. ¿Sí o no? Segunda de Corintios, capítulo 11, desde el verso 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Verso 14, no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. El diablo imita al pie de la letra a Dios. El diablo, el hermano Braz dice en la estatura de un varón perfecto, dice el diablo tiene el ministerio quíntuple falso, predicadores, ángeles caídos. Por eso hemos titulado corrompieron el mensaje divino. Por eso Pablo dijo en Gálatas 1:6, dice, un maravillo hermano que tan pronto haya apartado del evangelio. No es que hay otro evangelio, sino que algunos que vienen a pervertir, ¿sí o no? ¿Quién corrompió? La primera que corrompió el mensaje divino fue la Iglesia Católica Romana. ¿Sabía usted eso? La segunda, las denominaciones. Tercero, muchos de este mensaje están corrompiendo el mensaje divino. ¿Sí o no? Hay unos que están adorando, son los brahamistas. Hay otros que William Soto Santiago. Hay otros Félix Cocú. Hay otros que dicen dale play. Por eso hemos titulado el mensaje, corrompieron el mensaje divino. ¿Sí o no? ¿Quiénes son los que lo corrompen? El mensaje es intacto, sabemos eso. Pero ¿quiénes son los que desvían a la humanidad? ¿Quiénes son? Hombres corruptos, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, ¿sí o no? Siempre entiendan que no van a hacer. Por eso que cuando usted ve la Biblia y el mensaje, así no lo entendamos, pero está conforme a la Biblia, está conforme al mensaje, tenemos que decirle amén.
¿Sí o no? Porque es palabra de Dios. Amén. Y el hermano Braja le habló la dovila, la vid verdadera y la vid falsa. Hermano Braja dice la edad de la Odisea no ha terminado. Y en otra, porque es la edad de la Odisea. Igual como dice el séptimo sello fue omitido. El séptimo sello no fue revelado, pero lee Apocalipsis 17. El séptimo sello no me fue revelado, pero lee Apocalipsis 17. ¿Y qué dice Apocalipsis 17? Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Todo fue revelado para un cuerpo místico, para una novia profética, ¿sí o no? Pero es inaceptable. Tú tienes que ser Dios. Si no, no lo vamos a ver. Por eso que en todas las edades dice que tengo oído, oiga. Oír espiritualmente es entender, y ver espiritualmente es entender. Mateo 13 dice, viendo no ven, y oyendo no oyen, no entienden, porque tiene que ser Dios dándonos entendimiento espiritual. Amén. 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Amén. Entonces, la voz de aclamación no es otro mensaje, la voz de arcángel no es otro mensaje, el mismo Cristo. Pero Cristo, la voz de aclamación era Cristo en un profeta, la voz de arcángel Cristo en un cuerpo místico, el cuerpo misterio. ¿Sí o no? Dice para la perfección de los santos. ¿Quién está perfeccionando hoy a su esposa? Cristo. Ya no es Isaac. Ya Isaac fue, llevó el mensaje, la trajo y se la trajo y se la entregó a él, ¿sí o no? Ya es Isaac y Rebeca en escena, pero es difícil de entender, de ver que está Isaac en escena. Seguimos mirando aún cuando Isaac se dejó fotografiar. O Isaac se dejó fotografiar. ¿Quién es esa foto? Nuestro Señor Jesucristo. Se dejó fotografiar diciendo, aquí estoy yo. ¿Sí o no? Aquí estoy yo. Él así ya me está entregando ¿a quién? A Rebeca. ¿Cuándo se la entregó? En 1965. ¿Sí o no? ¿Ve? Pero es aceptable. No, hermano, es inaceptable, hermano. No, hermano, me han enviado mensajes. Y eso está bien, hermano. Yo no, hermano, usted está adelantado, hermano. No diga que la voz de aclamación duró hasta 1900. No diga eso, hermano. La voz de aclamación continúa así. Para muchos que no lo pueden, todavía están en la voz de aclamación. Mientras que no ven la voz de arcángel, están mirándole así. Están mirándole así. ¿Y es malo que miren así? No, no es malo que miren así. Le sigo el mensajero, pero ya Juan también salió de la escena. Él así se fue de la escena. Juan salió de la escena, ¿sí o no? Cuando Juan salió, no dijo, no decapitaron a Juan. El mismo Juan había dicho, es necesario que yo venga. No se llevó Dios al hermano Braja. ¿Para qué? Para que crezca, pero ya va creciendo como la voz de arcángel. No en su plenitud. Ojo con esto, porque muchos hermanos me han llamado también. Me han dicho, hermano, usted está predicando algo. No, hermano, algo errado, hermano. No, hermano. No es errado, es una revelación. No, hermano, no diga que es revelación porque usted no tiene escritura, hermano. No voy a tener. Se le he dicho como si por una vez le digo, hermano, hasta siquiera ha oído uno de los mensajes que yo predico. ¿Ve? Y ahí tenemos Apocalipsis 10, 8 al 11. Tenemos Apocalipsis 22, 17. Tenemos Apocalipsis 19, 7. Tenemos Efesios 4, 11, 4, 12. Tenemos San Juan 10, 27. Todo eso es para la esposa del Cordero. ¿Sí o no? Tenemos Efesios 5, 23 a 32. Pablo hablando del matrimonio, ¿sí o no? Pero en el verso 32 Pablo dice, grande es este misterio. Mas yo estoy hablando de Cristo y su iglesia. Amén. Su amada, ¿sí o no? Pero hermano, tiene que ser Dios porque a mí me ha pasado. Si Dios no me revela, yo estuviera peleando con esto también. Y así muchos hermanos no podían entender la que estaban fuera de la Odisea. Y cuando Dios se lo mostró, gloria a Dios, aleluya, estamos fuera de la Odisea. La piedra de corona, muchos hermanos no, la piedra de corona no es cuando Dios se la muestra. Gloria a Dios, sí, la piedra de corona es Cristo, sí, descendió, bajó en 1963. Gloria a Dios, aleluya. Yo decía que no había fe, pero es Dios. El maestro es Dios y el maestro es el maestro por dentro. Proverbio 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón, ¿sí o no? Segundo de Corintios 3, 2, 3, dice Pablo, somos carta leída.
No en tinta, no con sangre ni en piedra, sino con el Espíritu Santo. ¿Quién le está escribiendo la palabra hoy a la amada, a su esposa? Isaac ya no es Eliasí, ya Eliasí se fue. Ya Eliasí la buscó, le llevó el regalo, le llevó el mensaje. ¿Sí o no? Le oró a Dios, Eliasí le oró a Dios para buscarle una esposa. ¿Y sabía usted eso? Y si yo he hallado gracia delante de gracia y favor y merecido. ¿Sí o no? Pero tiene que ser Dios, porque si no, nos vamos a quedar mirándole así. Por eso en muchas iglesias el mensaje te ve más fotos del hermano Braja que de Jesucristo. No quieren mirar, ellos quieren quedarse mirando a Juan el Bautista. Quieren quedarse mirando a Moisés, ¿sí o no? Tenemos a Moisés, quieren quedarse mirando a Eliasí, que eran figuras. Se quieren quedar mirando a Moisés, no quieren mirar a Josué. Se quieren quedar mirando a Elías, no quieren mirar a Eliseo. Todo eso eran figuras, eran sombras. Pero tiene que ser Dios, ¿sí o no? Tiene que ser Dios, porque nosotros no estamos mirando nada. Dios nos libre de todo eso. Amén. Corrompieron el mensaje divino. ¿Qué es corromper? Vamos a ver, ya con eso estamos terminando. La palabra corromper. Corrompieron significa dañar, pervertir, sobornar, echar a perder algo o a alguien. Eso significa corromper. Corrompieron el mensaje divino. Corrompieron significa dañar, pervertir, sobornar o echar a perder algo o a alguien. Eso significa corromper. Eso en lo natural, en lo espiritual también se corrompe. Se daña, se pervierte, se soborna. Se echa a perder algo a alguien, la humanidad. ¿Quién es la que más soborna a la humanidad? La Iglesia Católica Romana. ¿Quién es la que más pervierte a la humanidad? La Iglesia Católica Romana. Y así las hijas, las denominaciones. Y mucho de este mensaje corrompe, pervierten y apartan de la verdad, como dicen en segunda de Timoteo, primera de Timoteo, perdón. Creo que está en primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo. Este es primera de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábula. Amén. ¿Quiénes son estos? Hombres que corrompen, pervierten. Por eso es lo que significa la palabra corromper, dañar, pervertir, sobornar o echar a perder algo o alguien. Por eso hemos titulado el mensaje corrompieron el mensaje divino. ¿Qué divino? La palabra divino se refiere principalmente a aquello que pertenece a Dios. A los dioses, a una deidad. A los dioses, a una deidad. ¿Qué somos nosotros? ¿Ah? Dioses. Salmo 82, ¿verdad? Vosotros dioses sois. San Juan 10, 33, 34. Dijeron a escriba a los fariseos: te vamos a apedrear porque tú siendo hombre te haces Dios. Era al contrario, él siendo Dios se hizo hombre, ¿sí o no? Se apropió un cuerpo, Hebreos 10:5, ¿sí o no? Entonces él, y dijeron, te vamos a apedrear porque tú siendo hombre te haces Dios. Y él le dijo, no está escrito en vuestra ley, yo, pronombre personal, yo dije, vosotros dioses soy. Le citó el Salmo 82, ¿sí o no? Vamos a leerlo, ya con eso terminamos. Salmo 82. Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. ¿Cuántos dioses hay aquí? Amén. Dioses y dioses. Amén. Vivos, no muertos. Dice, ¿hasta cuándo jugaré? Injustamente.
¿Aceptará en la persona de los impíos? Defiende al débil y al huérfano, hace justicia a los afligidos y al menesteroso, libra al afligido y al necesitado, libra de mano de los impíos. No saben, no entendéis, andáis en tinieblas, también todos los cimientos de la tierra. Yo dije vosotros dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Amén. Somos dioses, ¿sí o no? Y las cosas se disciernen espiritualmente. Amén. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde todo en esta tarde. Amén.